Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y vamos a disponer en esta mañana nuestro corazón para estar atentos a lo que el Señor nuestro Jesucristo tiene que decirnos. Bien, hermanos, hay grandes expectativas. Tenemos alrededor de unos 16 ministerios. Prácticamente se puede decir que un 90% de la iglesia aquí en Gaitán está sirviendo en las áreas ministeriales. Y el otro 10%, si vamos a llevar esto a porcentajes, no estarán haciendo nada. Mucho están haciendo, mucho, pero es mucho, porque están en fila en primer lugar para el servicio del Señor, seguramente el año entrante, y en el presente están en el servicio de la oración, amén, del ayuno, de la vigilia, del acompañamiento a cada uno de los ministerios. Ya los ministerios se están reuniendo para elaborar su programa. Amén. Estaba escuchando hace un momento que ya misiones, evangelismo y refán se han reunido para entonces proyectar su programación. Ya el ministerio de la juventud también se ha reunido, han intercambiado ideas. Anoche estuvimos escuchando un poderoso mensaje, la generación de fuego, que nos reta para este año, hermanos, a no apagar el fuego del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y a trabajar para la honra y la gloria del Señor. Acabamos de ver un video acerca de la actividad de los Ujieres, representada por un grupo de niños. Y qué bendición para este año 2025. Hamilton ha recibido como líder el ministerio de Ujieres o recepción. En otras palabras, va a haber cambios, amén, y va a haber cambios, amén, y fuertes, porque en este ministerio, allí es donde vamos realmente a saber quién está dispuesto a aceptarlo, a recibirlo con pasión, amén, con ganas de trabajar para el Señor en esta preciosa área. También, hermanos, seguramente que ya las Dorcas próximamente estarán reuniéndose para organizar su programa. En otras palabras, los ministerios todos ya están en función, solo que para el próximo 13 de este mes, creo que así es, si de pronto habrá que cambiar de fecha, lo estaremos anunciando, porque posiblemente es muy prematuro, pero de todas maneras no pasaremos de la primer quincena del mes de enero para reunirnos y organizar ya la programación de cada uno de los ministerios. Amén. Estaremos dando entonces la fecha. En lo que concierne, hermanos, al pastor, en este año, y he venido orando al Señor Jesús para que el 2025 sea un año de estructuración doctrinal para la iglesia aquí
en Gaitán. Por eso el tema es: la verdad os hará libres. Amén. La verdad os hará libres. Y para este año 2025, hermanos, en la voluntad del Señor, vamos a tener la programación teológica mensual. Amén. Dirán, hermanos, ¿cómo así? Programación teológica mensual. Con esto quiero decirles que para este año, cada mes, vamos a tener una temática en los 4 domingos. Déjenme entonces decirles en qué consiste. Por eso tomamos el texto inicial. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y eso lo podemos, hermanos, transmitir en esta mañana. La enseñanza impartida por el pastor no son conceptos personales. La doctrina impartida por el pastor debe ser en la unción del Espíritu Santo, en la inspiración divina y en el fervoroso estudio de las Sagradas Escrituras por revelación. No son conceptos humanos. El Señor Jesucristo, estando en la carne como hombre, no se atribuyó a sí mismo lo que es la doctrina, sino que él mismo dio la gloria al Eterno diciendo: mi doctrina, o sea, lo que yo os enseño, lo que yo os enseño no es mía, sino de aquel que me envió. Amén. Se ha levantado a través de la historia del cristianismo desde un principio, 2025 años, llamados teólogos, maestros, doctores, enseñadores, y han traído sus propios conceptos, sus propias ideas, contemporáneamente desde el siglo XIX, siglo XX, incluyendo el siglo XXI en el que estamos. Se han levantado de pronto por ahí que profetas, que apóstoles, que maestros. Entre ellos están los testigos de, los mal llamados testigos de Jehová, están los adventistas, están los llamados creciendo, dicen ellos, en gracia, pero es en desgracia. ¿Por qué? Porque tuercen la doctrina. Y miles de personas les siguen. Pero en esta mañana, lo que pretendemos por la palabra de Dios es que la iglesia se fundamente más de lo que está fundamentada. Amén, más de lo que está fundamentada. Porque la enseñanza, hermanos, la doctrina nunca nos va a sobrar. Más bien de pronto nos va a hacer ¿qué? Falta tener el conocimiento de la palabra. Amén. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndole al joven Timoteo, y digo joven porque era un joven pastor, qué bendición. Yo escuchaba al hermano
Álvaro Torres, en una entrevista que le hicieron ahora en la convención sobre los comienzos de su vida cristiana. Y dice: tenía yo 15 años de edad cuando ya estaba pastoreando una iglesia. Amén. 15 años de edad y ya estaba pastoreando una iglesia. Tenía yo 20 años de edad, ni aún tenía la cédula, porque la cédula la daban a los 21, y ya estaba yo en los campos misioneros locales, en el departamento, llevando la palabra. Amén. Por eso al joven no hay que estigmatizarlo en ninguna manera. Al joven hay que alentarlo, motivarlo al servicio. Amén. Porque históricamente vemos en el Antiguo Testamento de jóvenes que empezaron su reinado, uno creo que a los 8 años de edad, y así sucesivamente. El Señor, a través de la historia, Él ha usado hombres y mujeres para su obra. El Señor Jesucristo lo dijo claramente: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el apóstol Pablo al joven Timoteo, en su primera carta, capítulo 4 y al verso 6, vamos a mirar allá en pantalla lo que le está diciendo a este joven, lo que me está diciendo a mí y lo que le está diciendo a cada uno de los ministerios que han sido nombrados este año para instruir a los grupos que tienen a su cargo. ¿Qué nos está diciendo? Si esto enseñas a los hermanos, observemos a quienes se debe dirigir la doctrina: a los hermanos. Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Observemos entonces lo que podríamos llamar en esta mañana el reto que el apóstol Pablo nos está haciendo a través de lo que le escribió al joven Timoteo. Si esto enseñas a los hermanos, ¿qué es lo que debemos enseñar a los hermanos? Dice muy claramente: la doctrina que hemos seguido. No cuentos, no fábulas, no supercherías. Hay quienes tratan de alinear la doctrina con cuentecitos, con fábulas, con pensamientos. De pronto eso podrá servirnos como ejemplos, pero recordemos que la doctrina es la que nos edifica. La doctrina es la que nos fundamenta. La doctrina es la que nos nutre. Por eso dice: si esto enseñas a los hermanos, serás ¿qué? Buen ministro de Jesucristo, nutrido. Oiga esa palabrita, nutrido. ¿Por qué? Porque hay desnutridos. Hay desnutridos. Y desafortunadamente en el seno de la iglesia hay hermanos, hermanas desnutridos, que aunque se les enseña y se les enseña y se les enseña la doctrina, la palabra, todavía permanecen con anemia espiritual. Parece que tuvieran una solitaria. Comen y comen y comen y comen y comen doctrina y no producen ¿qué? Nada. No producen nada. Están desnutridos
Y por eso los vemos con problemas, con dificultades. No escuchan la amonestación, no escuchan el consejo, no escuchan la exhortación. Viven en problemas, en peleas, en agarres. ¿Por qué? Porque por un oído les entra y por el otro oído, ¿qué? Les sale. Y ahí que por eso es que pretendemos este año en la voluntad del Señor traer a la iglesia aquí en Gaitán lo que es la teología sistemática, para que se cumpla esto, nutrido con las palabras de la fe. Cuando hablamos de la palabra de la fe, es todo aquello que concierne a la enseñanza, que concierne a la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina, la enseñanza es la que alimenta nuestra fe. Cuando enseñamos, por ejemplo, todo aquello que concierne a la sanidad divina, a través de la palabra, a través de la escritura, ¿qué estamos alimentando? Nuestra fe y confianza que el Señor es nuestro sanador. Y que en el momento que a Él le estemos necesitando por A o B circunstancia, por una enfermedad, podemos venir a Él, clamar a Él. Y que esa fe con que clamamos a Él, Él nos sana, porque hemos escuchado a través de la doctrina que he aquí Jehová es tu sanador. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y sigue diciendo, con las palabras de fe, de la fe que has y de la buena doctrina que has seguido. Amén. Por eso, hermanos, hay una proyección. Y por eso yo les voy a pedir a ustedes, hermanos, me ayuden en oración. Cada vez que se arrodillen a orar, Señor, inspira a nuestro pastor. Inspira, Señor, al cuerpo ministerial de tu iglesia. Amén. De tal manera que cuando Él se pare allá en esa cátedra, al abrir sus labios, al exponer tu palabra, seamos edificados y seamos nutridos por la buena enseñanza, por la buena doctrina. No me aflojen de sus oraciones en este año. Háganlo como siempre lo han hecho. Para el año 2025 tendremos una proyección en lo que respecta a la enseñanza teológica doctrinal, pretendiendo llevar a la iglesia a un mejor conocimiento de la doctrina a través de la enseñanza apostólica. Y este pensamiento que allí he plasmado está fundamentado en lo que dice la Escritura. Y perseveraban. Y perseveraban. ¿En qué? En la doctrina. En la doctrina. Porque esto es lo que, hermanos, pretendemos este año. Perseverar, continuar. Porque se ha levantado una generación de predicadores, de maestros, de enseñadores. Predican muy bonito, con muchas capacidades, con mucha exégesis, hermenéutica y tantas cosas que hay para arreglar un sermón. Pero en muchas ocasiones lo que hay es emoción, el momento. Pero al terminar es como que si se sobara un estropajo en la espalda.
lamentablemente. Por eso, y perseveraban en la doctrina, en la comunión, en las oraciones y en el partimiento del pan. Y eso, desafortunadamente, es lo que se ha venido dejando. ¿Por qué? Porque ya la enseñanza ha tomado otro rumbo. Entonces, hermanos, para ello utilizaré el tiempo de la escuela dominical, tomando como algunas áreas de la teología, extrayendo de las mismas algunos referentes de mayor relevancia a la necesidad de la congregación. Entonces, para redondear la idea de lo que nos proponemos este año, esperando, hermanos, de que la iglesia nos sacrifiquemos un poquito más. Amén. Y le cojamos amor a venir a los cultos. Es que el próximo mes el pastor va a dedicar a los dominicales y seguramente algunos jueves a tratar sobre lo que es la mayordomía. Y hay que entender que mayordomía no es solamente hablar de economía financiera. No, señor. Tenemos lo que es la mayordomía del tiempo, la mayordomía de la familia, la mayordomía de saber cómo es que nosotros entre nosotros mismos debemos manejarnos, etcétera. De ahí que eruditos de la época, inclusive de la Reforma, como fue Calvino, como fue Zwinglio, como lo fue Lutero, como lo fue Juan Knox, como lo fueron los hermanos Wesley, Dios les inspiró en su momento de tomar las escrituras, porque usted abre la Biblia y no va a encontrar ahí un tema inmediato. No, usted no va a encontrar allí una enseñanza ya listica, bien organizadita, bien bonita. No, señor. Por la gracia del Señor, yo fui cofundador del Instituto Bíblico estaba en el barrio Santander en esa época. Los muchachos Andrés, Alexander me ayudaban por allá a ir a almacenes de segunda a comprar las sillas universitarias y esas cosas. Y organizamos la escuela bíblica elemental en Santander, así la llamé, escuela bíblica elemental. Y los profesores éramos el hermano Aldever Duque, que ahora está de misionero allá en Martinica, la hermana Miriam Vélez, una joven de ahí de Santander, y mi persona. Éramos que los maestros. Y la hermana Lilia Sarmiento. Éramos que los profesores, atrevidos. Pero nos metimos. Dios nos mostró y nos metimos. Amén. E iniciamos. Para el año siguiente, entonces fui nombrado como presbítero. Y esta es la oportunidad. Ya uno con un poquito como de qué, de imagen y de poder. Y de poder. Llevé la idea al hermano Gildardo Gómez y comenzamos y nos organizamos, hermanos, y créanme, y se lo digo en el temor de Dios y con sinceridad, esos primeros módulos con que el Instituto Bíblico Pentecostal se inició allá en Santander, aunque eso no lo reconocen,
Eso fue con las uñitas, orando, clamando: Señor, muéstranos los lineamientos, revélanos. Y comenzamos entonces a estudiar la Escritura, a estudiar documentos, a estudiar libros de teología, y comenzamos a ir formando un poquito allí, un poquito allá, palabra tras palabra, renglón tras renglón, y así fuimos formando los módulos de enseñanza. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, la teología se vino a sistematizar. ¿Por qué? Porque hombres de Dios en su momento se dedicaron al estudio y fueron formando los temas. Amén. Por eso es muy importante, y les voy a dar a conocer lo que es la definición o la visión general de lo que es la teología sistemática. Que eso es lo que pretendemos este año, y con la ayuda del Señor. Amén. Con la ayuda del Señor, traer a la iglesia aquí en Gaitán, que se convierta la iglesia en Gaitán un instituto bíblico. Yo creí que llamen como que iba a ser más fuerte, pero que se convierta en ¿qué? En un instituto bíblico. Amén. Donde usted diga: bueno, yo voy a sacrificar, yo tenía este paseíto, pero es que yo no voy a perder la línea, yo no voy a perder el hilo de la enseñanza. Habrá tiempo para otra cosa, pero me voy a proponer, hermanos, me voy a proponer asistir los domingos, que es mi escuela dominical, donde voy a tener un buen aprendizaje de las Sagradas Escrituras. La teología sistemática es una disciplina que organiza las doctrinas cristianas en sistemas lógicos para facilitar su comprensión. Se basa en la aplicación de la teología bíblica a un tema específico, teniendo en cuenta lo que la iglesia ha dicho sobre ese tema a lo largo de los siglos. La teología sistemática se caracteriza por: 1. Presentar las verdades doctrinales de la Biblia de manera lógica y coherente. 2. Resumir las creencias cristianas para formar un sistema integral y ordenado. 3. Interactuar con las formas en que los teólogos han expresado las enseñanzas de la Biblia a lo largo de la historia. Amén. Ahí está entonces la definición. De tal manera, hermanos, que si nosotros nos organizamos en este aspecto, y seguramente que a mí me ha gustado lo que es la formación de hermanos a quienes se les ve ese interés, esa capacidad, esa dedicación al estudio. Y aquí que los hay, los hay. Que los hay, los hay. Porque yo tuve la experiencia en Ibagué. En Ibagué, al empezar año, en los 6 años que estuve allí, teníamos lo que eran los seminarios de formación ministerial para los ministerios de la iglesia. Y entre esos seminarios tuvimos un seminario sobre lo que es, hermanos, la apologética. La apologética es la defensa
de la fe. Amén, la defensa de la fe. Y yo no invitaba a pastores de la región, ni invitaba en ese entonces directivos. En esa época se llamaban oficiales. Ahí en la iglesia central de Ibagué habían hermanos y hermanas con muy buena capacidad. Y entre ellos había uno que se llama Julio César Clavijo, y ustedes ya lo han visto en Face, en YouTube, y si no, busquen. A él le di el tema sobre apologética o defensa de la fe, combatiendo la doctrina de la Trinidad, y hoy en día es convertido en un teólogo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y salió de ahí, de las bancas salió. Entonces, agárrense de ahí, de la cabecera de la banca, porque a usted también le va a tocar en el momento. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Y al nombre de Jesús, y a su nombre. Por eso, hermanos, si vamos a hablar de estas diferentes áreas, es un reto. Para mí como pastor es un reto. Y gracias doy al Señor que aún todavía Él me da timbre de voz y lucidez. Pero los retos que el Señor pone hay que aceptarlos, porque Él mismo nos sacará adelante. Amén. Y por eso les dije hace un momento, ayúdenme con sus oraciones, para que el Señor sea inspirándome, para que el Señor sea dándome capacidad. Para este año 2025, y organizando el sistema de enseñanza, orientándolo a la teología sistemática, hermanos, nos proponemos, y ya les voy a decir cómo será. En el mes de enero, estaremos iniciando con lo que es mayordomía. Amén. Y sí que bien empezamos con el informe que dio el hermano José. Y sí que bien empezamos cuando leímos el capítulo 28 de Deuteronomio. Y sí que bien empezamos, que siendo prácticamente el grupo que en esta mañana tenemos, que no está en pleno toda la iglesia, ver a la iglesia identificarse con su denario. ¿Cuánto fue? Increíble. Amén. ¿Ya la cogieron? Porque no me gusta dar números. Increíble. Hoy, primer domingo, cuando no está toda la iglesia, hermanos, qué bendición. Vea, se me puso la piel de gallina y un abrazo, un medio abrazo, porque con ese tengo. Amén. Un aplauso al Señor de la gloria. Entonces empezamos bien. Amén, empezamos bien. Y precisamente anoche tenía yo esa lucha, Señor Dios mío. Y yo creo que mi esposa, ella estaba viendo y está como relujando mucho las agendas. ¿Qué será? Y yo tenía esa lucha, Señor, bueno, la enseñanza para la iglesia.
Empezamos entonces el mes de enero con mayordomía. Y hay que empezar este primer domingo hablando de mayordomía financiera. Y es una temática que la hemos venido desarrollando ya prácticamente en 5 años, porque la primer dominical en la que me inauguraron aquí en Gaitán fue precisamente la bendición de dar en esa época. Y oh Dios mío, de entrada y ya me pusieron a hablar de dinero. ¿Qué va a decir la gente? El corazón de este pastor que nos trajeron está metalizado. Pero la iglesia en Gaitán, durante estos 5 años, hermanos, ha aprendido por la palabra de Dios la importancia de lo que es la mayordomía financiera. Y si nosotros nos pusiéramos a darle cuentas, y se las estamos siempre dando, hermanos, es increíble que a esta congregación le entre esa bendición del Señor como le entra. Amén. Es increíble. Yo realmente quedo atónito. Aleluya. Porque hemos aprendido en la teología financiera los principios bíblicos de el dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y hemos aprendido que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Y que cuando usted abre sus manos para dar, sus manos quedan extendidas para recibir. Y que el Señor no nos deja en vergüenza. ¡Aleluya! El adversario ha querido a través de la historia dejarnos en vergüenza. Allá tenemos al principio de la historia del cristianismo los mártires, los que fueron llevados al Coliseo romano para ser devorados por las fieras. Pero cada cristiano que moría en las fauces de las fieras era sangre que se derramaba, y esa sangre era algo así como el abono para la iglesia, porque muchos más venían y se convertían. Y nosotros somos el fruto también del martirio de aquellos. A la iglesia contemporánea, ya sobre casi 90 años de estar en Colombia, persecuciones, atropellos, dizque tolerancia como que si fuésemos unos prostitutos. Es que tolerancia, descarados. ¿Ustedes recuerdan los ancianos que vemos acá? Que en los pueblos había un lugarcito por allá retiradito. ¿Sí recuerda, hermano Nabor? ¿Cómo era que llamaba eso? ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! Sí, señor, zona de tolerancia. ¿Quiénes estaban allá? Las chachas. Eran las que están allá. Y yo recuerdo que los viernes la ley municipal les obligaba a ir donde el médico, y salían de allá, de ese barrio que llamaba el Morro, como que si fueran monjitas en fila. Monjitas para donde en fila. ¿Por qué? Porque para esa época eso era la zona se les toleraba. Y a nosotros la iglesia es que tolerancia a religión. No, nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y ahora, de 10 años hacia acá, miremos cómo el enemigo, como decía el hermano José hace un momento,
quiso atropellarnos. Pensó que nos iba a hacer desaparecer financieramente. No, Señor. No, es que el oro, la plata, el buey, el asno, la tierra y su plenitud tiene un dueño, y ese dueño tiene un nombre, y su nombre es Jesús de Nazaret. La iglesia saldrá victoriosa de esta situación, porque Él lo ha dicho, y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Amén. De tal manera que al hablar de mayordomía financiera, que es el primer tema de este método sistemático de doctrina, qué bueno es traer a memoria lo que ya por buena costumbre, no por imposición. Aquí no se ha impuesto el denario. No se ha impuesto el denario. No se ha impuesto los diezmos. No se ha impuesto las ofrendas. Nosotros sabemos que cuando traemos el denario, que cuando traemos los diezmos, que cuando traemos las ofrendas, que cuando traemos las primicias, que cuando usted le regala una caja de pañuelos al pastor, hermanos, la bendición del Señor va a sobreabundar en tu vida. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Por eso, hermanos, no podemos perder esa bendición que el Señor a través de la historia nos ha concedido, como es el de diezmar. Porque el diezmo es antes de la ley. El diezmo Abraham lo dio a Melquisedec por fe. Amén. Y nosotros somos hijos de Abraham, nuestro padre de la fe, de tal manera que cada vez que invocamos el nombre del Señor y en cualquier circunstancia, lo hacemos trayendo a memoria la fe de nuestro padre Abraham. Y él diezmó por fe. Amén. Jacob diezmó haciendo voto al Señor, y lo hizo por fe. E hizo voto Jacob al Señor diciéndole: si esto y esto y esto y esto hicieres conmigo, ¿qué dice? El diezmo apartaré para ti. Y después fue tanta la bendición para Jacob. Hermanos, es que el Señor multiplica. Él multiplica. No duerme usted cerrando los ojos. Ay, yo cierro los ojos para no ver lo que estoy dando. No, no, con ojos abiertos, presupuestando su economía. ¿Y qué le sucedió a Jacob? ¿En qué condición salió Jacob de su casa paterna? Yo creo que lo que llevaba era lo que conocíamos en aquel entonces, un lichigo. ¿Usted recuerda, hermano Nahor, que era un lichigo en el que llevábamos la parva para la casa, que era hecho de tela o unos de cabullita? Yo creo que Jacob salió con eso. Lo cogió la noche. ¿Dónde durmió? A la intemperie. ¿Qué puso de almohada? Una piedra. ¿Qué visión tuvo?
ángeles subían y ángeles bajaban. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Huyendo, oiga, huyendo de su hermano, buscando por allá a un tío para que le diera trabajo. Y allá se enamoró de su prima hermana y trabajó por ella. Lo engañaron, tuvo que trabajar más, pero lo hizo con gusto, porque no hay nada más bello que uno trabajar con gusto. Amén, servir con gusto. Y el Señor lo bendijo, porque él había hecho un voto y el Señor tenía pendiente ese voto que Jacob había hecho. Y el Señor comenzó a bendecirlo. Y un día, de regreso nuevamente a su hogar, se le anuncia que nada más ni nada menos su hermanito Esaú, quien había dictado sentencia de muerte sobre su hermano Jacob, porque Esaú dijo: cuando mi padre muera, yo mato a Jacob. ¿Ah? ¿Lo han leído? ¿O son invenciones mías? Lo han leído. Pero llegó el momento en que el Señor le quitó ese pensamiento a Esaú. Se lo quitó. Y le anunció un encuentro a Jacob. Y Jacob no fue muy gustoso, porque él tenía en su corazón: ay Dios, quién sabe qué traerá en su corazón. Pero no, el Señor le había quitado a Esaú ese mal pensamiento. Y se encontraron y se saludaron y se dieron presentes y lloraron. Y bueno, esa alegría. Hubo una reconciliación. Y Esaú le dice: hermano mío, vete tú adelante. Y Jacob: yo adelante, yo la espalda yo la espalda no se la voy a dar al enemigo. Es que, hermano, no hay cosa más tremenda cuando la conciencia a uno le acusa que ha cometido un mal acto. Y Jacob tenía eso en su corazón. No, hermano mío, Esaú, tranquilo, vete tú adelante, Y yo me voy detrásito, porque es que tengo mujeres embarazadas, hay ovejitas recién pariditas. Y bueno, le habló con dulzura. Listo, mi hermano. Pero lo más lindo, hermanos, es que aquel que salió con una líchiga, con pocas pertenencias, llegó el momento en que en el encuentro con Esaú tomó a su campamento. Y bueno, ustedes, y lo dividió. Amén. Lo dividió. Ustedes váyanse por un lado y ustedes vénganse por el otro lado. Y aquel que salió sin nada ya era dueño ¿de qué? De 2 campamentos. Y había salido solamente con un ¿qué? Con un bordón. Miremos entonces la bendición del Señor. ¿Cómo el Señor multiplica? Y por eso Jacob dio los diezmos a el Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? El Señor sabe multiplicar. Ya en la ley se establece el diezmo. Indiscutiblemente diezmarás. Hay muchos opositores, muchos, pero son muchos opositores. Vean, hermanos, yo aquí en la iglesia de Gaitán, yo creo que ya para 2 años llegó una pareja. Y ellos me están escuchando, porque en esta mañana aquí están. Él llegó con una enfermedad terminal, de posada. Y yo no sé, los veo cada 8 días arrimándose en la alfolía a diezmar. Los veo cada mes, y hoy los vi arrimándose acá a traer el denario.
Aleluya. Y están aquí. La iglesia, poco o mucho, les hemos colaborado. Y lo más bonito es que nunca nos han pedido. ¿Por qué? Porque ellos han aprendido a depender de Dios. Fuerte ese aplauso al Señor de la gloria. Han aprendido a depender del Señor. Y con ese gesto que ellos hacen de traer sus diezmos, así sean monedas, el billetico de baja denominación o de alta denominación en el momento, el Señor conoce el valor de la ofrenda de la viuda. Amén. Por eso no se ponga a discutir si diezmo o no diezmo, hágalo. Hágalo. Ya en la ley se estableció. Y en la gracia el Señor habló muy poco de ello. Pero ¿qué dijo? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis ¿dónde? Al reino de los cielos. ¿Y en qué consistía la mayor justicia de ellos? Consistía hasta en diezmar la menta, el eneldo y el tomillo. ¿Por qué? Porque injusto es aquel o aquella que pone bozal. ¿A quién? Al buey que trilla. ¿Y quién trilla aquí? Ahí les dejo el punto suspensivo para que ustedes mismos lo digan. Amén. Entonces miremos dentro de la mayordomía financiera, porque hoy precisamente estaríamos tratando este tema, y aunque no lo tratamos ampliamente, hermanos, este año será un año de bendición. Será un año de prosperidad. Los hermanos que les cancelaron los contratos, créanlo, que después del 15 a más tardar les estarán llamando. Y si no les están llamando de su empresa, crean esta mañana que el Señor tampoco lo va a dejar en vergüenza. No, porque Él es Padre de gracia. De gracia. Amén. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Su emprendimiento, su empresa será bendecida, será prosperada. Fuerte ese aplauso al Señor. Muchos dicen, ¿de qué sirve que hayan subido el salario mínimo cuando todo ha subido? Todo sube. No queda para hacer un ahorro, pero el Señor es quien sabe proveer. Al nombre de Jesús. Queriendo entonces, porque hice este paréntesis, yo sé que están esperando una cosita, hermano, pero es que usted se habló de lo que era la mayordomía y no nos ha comunicado sobre lo que en el transcurso del año se va a hacer. Cierto que lo han pensado, pero no los voy a dejar con la incógnita. Cuando hablamos de la mayordomía y dejando la mayordomía financiera, entonces tendremos la mayordomía del tiempo, la mayordomía del cuerpo, o sea, el señorío de Cristo en mí. Tremenda enseñanza esa. Y la mayordomía familiar. Para el resto de los meses,
hermanos, lo que es el mes de febrero, tendremos la Biblia y la salud mental. Amén. La Biblia y la salud mental. Aquí en Gaitán tenemos psicólogos, tenemos psicólogas, buenos conferencistas. ¿Usted cree que yo me voy a dedicar a...? No, yo voy a dar la oportunidad a los que... sí. Así es de que los que han pasado ya por los vericuetos de la psicología o tal cosa, pilitas ahí se preparando a ver cómo es que, para que salgan al ruedo. Amén. Porque es que hay mucha depresión. Y sabe que el problema de la depresión está desembocando a un problema mayor. ¿Cuál? ¿Cuál? El suicidio. Amén. Para el mes de marzo, hermanos, tendremos un tema para ese mes sobre eclesiología. Ahí estamos ya entrando a lo que es la teología sistemática. Ya los temas para ese mes los tengo plasmados acá. Marzo. Para el mes de abril, con la ayuda del Señor, tendremos lo que es neumatología. Dirán ustedes, ¿y eso con qué se come? Neumatología es aquella área de la teología que tiene que ver con la doctrina del Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué mes? Para el mes de abril. Amén. Para el mes de abril es escatología. Para el mes de mayo es neumatología. Y para el mes de junio, martiología. ¿Qué es? Es aquella área de la teología que tiene que ver sobre lo que es la doctrina del pecado. Para el mes de julio, soteriología. Es la doctrina de la salvación. Amén. Tiene que ver con lo que es la gracia, la adopción, la justificación, la redención, la predestinación. Todo eso no se va a ver, pero al menos lo más fundamental. Amén. Para el mes de agosto, cosmogonía. ¿Qué área estudia la cosmogonía? Es la doctrina que tiene que ver con el universo. Septiembre, unicidad, doctrina de la deidad de Cristo. Octubre, apologética, que es la defensa de la fe. La defensa de la fe. Noviembre, cristología. Y si el Señor no ha venido en este tiempo, entonces en diciembre veremos ética cristiana, o sea, comportamiento. Amén. Y teniendo la bendición, hermanos, que a esto, y teniendo presente que la iglesia acá tiene personal y sobre todo ganas, hemos abierto lo que es la Academia de Formación Ministerial. Academia de Formación Ministerial. O sea que yo creo que vamos a estudiar. Amén. Yo creo que vamos a estudiar. Y vamos a formar un equipo. Amén. Que la iglesia en Gaitán se destaque. Aleluya. Como una iglesia que, si bien el fundamento está puesto porque el fundamento es Cristo, continuamente está siendo, hermanos, edificada en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de la justicia. ¿Cuánto damos gloria a Dios?
y al nombre de Jesús, entonces de pronto sobra la pregunta: ¿nos comprometemos? ¿Nos comprometemos? Lo vamos a hacer con la ayuda del Señor. Y vuelvo nuevamente a decir, hermanos, ayúdenme en sus oraciones, que el Señor nos dé salud para continuar. Bien, hermanos, el Señor Jesús lo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que el Señor Jesús les bendiga y un abrazo para todos. Dios les bendiga.